Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, tardes, noches. No sé a qué hora ustedes estén tratando de discernir lo que Dios tiene para ustedes en el Evangelio dominical. Tengan la certeza que sea el tiempo que sea, es el tiempo de Dios, el tiempo que te invita a creer, a tener fe y ponerla en práctica. Soy Manuel Villalobos Mendoza y qué alegría es compartir con ustedes esta palabra de Dios. Recuerden que esta reflexión viene a ustedes gracias a la generosidad de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Y estamos ya en el domingo 5 de octubre del 2025, comenzamos este mes. Y ya desde ahorita les invito a que nos visiten en www.ibicla.org y suscríbanse para el curso que vamos a tener sobre Antonio María Claret y las Escrituras. Este hombre de fe que supo encontrar en la palabra de Dios su espiritualidad, su misión y su entrega a favor de las personas marginadas. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Señor Jesús, nuestra fe a veces vacila ante tanto signo de muerte, ante tanto dolor, ante tantas dificultades que tenemos que vivir diariamente. Lo único que podemos implorar como tus apóstoles, Señor, aumenta nuestra fe. Yo no quiero una fe para mover montañas. Yo no quiero una fe que se base en cosas extraordinarias. Yo quiero una fe que me sostenga en mis luchas, que me haga sentir que tú estás conmigo cuando camino solo, que me haga sentir que esta propuesta de vida de leer la Biblia es la correcta porque anima a personas en su caminar. Aumenta nuestra fe porque sin ella nos podemos perder. Enséñanos a cumplir y a poner en práctica esta fe para servirte en las personas necesitadas. No permitas que nos llenemos de orgullo. Más bien que al final del día digamos, solamente somos esclavos que hemos hecho lo que teníamos que hacer para gloria tuya. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 17, versículos 5-10. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta la fe. El Señor contestó: si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar. Y el árbol les obedecería. Supongan que un criado de ustedes trabaja como labrador o como pastor, y cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le dirán: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, después comerás y beberás tú? ¿Tiene que estar agradecido el esclavo porque ha hecho lo que se le mandó? Lo mismo ustedes. Cuando hayan hecho todo lo mandado, simplemente digan:
Somos unos pobres esclavos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra de Dios se haga vida, madure y sobre todo nos enseñe también a suplicarle a Cristo Jesús que madure nuestra fe. Entonces, estas palabras de Jesús sobre la fe y sobre las cualidades y sus poderes que tiene la fe, van a ayudar a la persona que va de camino a ser mejor discípulo. Hay poder en la fe, pero la fe no es mágica. Hay que estar abiertos a las posibilidades infinitas que la fe es capaz de lograr. Y si no logra estas capacidades infinitas, por lo menos mantengámonos firmes en Cristo Jesús. Esta frase sobre la fe y el granito de mostaza vienen también de la fuente Q. En Mateo lo encontramos en Mateo 17:20, después de que Jesús, o más bien, después de que los discípulos no pudieron curar al niño epiléptico, ¿verdad? Parece ser que ellos esperaban una fe milagrosa como la de Jesús, y a veces la fe no funciona así. Bueno, Lucas la pone en otra parte, en otro contexto que tiene que ver con el discipulado, con el perdón y con el escándalo. La fe que es capaz de madurar. Y bueno, tendríamos que también ver cómo Marcos trata a los discípulos como personas de poca fe. Marcos es muy duro contra la gente, contra los discípulos. Entonces, esta enseñanza del granito de mostaza viene de la fuente Q. Y las dos formulaciones que encontramos tanto en Lucas como en Mateo coinciden en su descripción de la fe como un grano de mostaza. ¿Por qué el grano de mostaza? Ellos pensaban que el grano de mostaza era el más pequeñito, ¿verdad? Y efectivamente, las personas que son de campo, los ingenieros agrónomos nos podrán ayudar. Creo que alguien me dijo una vez que había un granito más pequeñito que el de mostaza. Pero este es el que ellos tenían. Jesús es bastante ecológico, buen pedagogo, y lo que ve alrededor. Yo recuerdo una vez que llevé a la gente allá a Israel y le estoy diciendo, miren el granito de mostaza, vean la mostaza, pero la gente estaba más preocupada por el McDonald's, por tomarse la foto. Bueno, Jesús es pedagogo. ¿Y por qué esta idea? Porque el movimiento de Jesús comenzó desde abajo, desde la periferia, con un puñado de gente, y no esperaba o no creía que la gente se iba a emocionar, iba a cambiar vida, iba a encontrar a este Dios que él predicaba de una manera excepcional, él iba a dar su fidelidad. En el fondo, este granito representa los orígenes humildes, y yo creo que nunca deberíamos de olvidar de dónde venimos. Hoy a lo mejor somos mayoría en muchos países, tenemos grandes catedrales, tenemos 2000 años, tenemos esto, tenemos lo otro, pero nuestros orígenes son humildes. Y deberíamos también de entender esta realidad, que somos humildes. Entonces, la fe la encontramos tanto en Mateo, la encontramos también en Lucas, pero en Mateo la efectividad de la fe es el poder de mover una colina. Y Lucas, la fe actúa en el poder de mover la morera, el árbol, ¿verdad? Mateo dice, ¿por qué tienen poca fe? Les aseguro que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa colina, córrete más allá
y se desplazaría, porque nada resulta imposible. Esto es del dicho que encontramos en Mateo 17:20, ¿verdad? Entonces, en Lucas está retrabajada y este dicho o esta enseñanza de Jesús pertenece al género sapiencial, al género de la sabiduría. La petición de los apóstoles sobre el fortalecimiento de su fe surge en esta narración de Lucas que va de viaje. Acuérdense que hemos venido estando insistiendo. Y si se han cansado de escucharme de que vamos de viaje, pues no me culpen a mí, culpen a Lucas, que desde el capítulo 9 está hablando del viaje, porque tiene connotaciones discipulares. Entonces la gente tiene que ponerse en marcha en el camino, y en el camino hay curaciones, hay enseñanzas, hay dudas, hay incertezas, y también está la petición de querer aumentar la fe. Pero lo importante, viene a decir Jesús, no es la cantidad de fe, sino su calidad, su grado de autenticidad. Esto es lo más importante. No tienes que tener gran fe. Basta que tu fe sea de cualidad, de genuidad, de verdad, de autenticidad. Porque a lo mejor la gente puede tener tanta fe, pero es tienen una fe inmadura, una fe fanática, una fe que en vez de dar vida, da muerte. Pues ese tipo de fe, tienes mucha fe, pero no tienes la fe del servicio. No tienes la fe que actúa en lo ordinario, en lo cotidiano de la vida. Entonces, si tuviéramos esa fe que tiene que ver con cualidad, con fidelidad, entonces podríamos hacer cosas extraordinarias. Y la imagen de mover la colina en Mateo, o de mover el árbol, pues la gente que tiene una fe genuina no necesita esas cosas extraordinarias. Hay gente que sí necesita esa fe, esa clase de fe, que por cierto no es la fe que enseña la iglesia. ¿Cuántas personas no están obsesionadas por visiones que tienen, por sueños, la revelación de la Virgen a no sé quién, la revelación de esta Virgen a otra santa, a otra mística? Esa fe mágica que a veces la gente busca no es la fe que uno necesita. Si ustedes necesitan esa fe, a lo mejor es tiempo de ir cambiando. Porque una fe bien puesta en Cristo Jesús no va a necesitar de cosas extraordinarias. Es descubrir la presencia de Dios en medio del ordinario, en lo simple, en lo sencillo de la vida. Y yo eso es lo que le pido a Jesús, Señor, que nunca se me olvide que tú estás en los detallitos, que tú estás en el saludo, que tú estás en la sonrisa, que tú estás en ver a la otra persona con amor, en darle una palabrita de aliento a la persona que está triste. Y bueno, si ustedes están pensando que venga la nube y que se los lleve y que sientan el viento y que la rosa y que sople no sé quién, pues eso es una fe que a mi punto de vista no tiene ninguna gracia. Pero hay gente que les digo que está obsesionada por esa fe, porque les gusta la fe de Hollywood, una fe espectacular, una fe que se anuncie, una fe que apenas uno abra la boca y todo el mundo caiga desmayado. Pero la fe de encontrar a Cristo Jesús día a día, como que eso no les entusiasma. Esta idea entonces de aumenta la fe, pero tiene que estar bien orientada. ¿Para qué quiere ser que aumente la fe? Para que sea una fe de cualidad, una fe de fidelidad, una fe que sea capaz que uno deje todo por seguir al Maestro. Una fe con todas las posibilidades de ser desarrollada, que tenga poderes ilimitados si es genuinamente cristiana. Un poder tan ilimitado que, como se expresa en la imagen, ¿verdad?,
puede arrancar el árbol. Una exageración que dice Jesús. Pero esto es para que la gente entienda que la fe bien puesta, bien cimentada en Cristo Jesús, es capaz de producir cosas extraordinarias. Por fe, por amor, ¿qué no se hace, verdad? También fíjense que esta misma imagen aparece en el Evangelio apócrifo de Tomás, que conserva ciertas resonancias de esta enseñanza. Por ejemplo, dice, Jesús dijo, si dos viven en paz, hacen las paces en una misma casa. Podrán decir a una colina, trasládate, y se trasladará. Tiene que ver aquí con la fe, pero esta fe que está simbolizada con la paz, ¿verdad? Vivir en paz, vivir en armonía. ¿No será eso la manera más simple de vivir la paz? De vivir la fe. Una fe que está preocupada solamente por lo extraordinario, por mover cosas, pues casi que va a ser como una fe para circo, ¿verdad? Para una espiritualidad, pues que va a impresionar a la mejor, pero al final eso salva. En cambio, la fe que es genuina, que está dentro, que produce paz, amor, servicio, esa es la que necesitamos para tener poder. También leemos en el Evangelio de Tomás, Jesús dijo, cuando logren unificar la dualidad serán hijos de hombre, y así decían, colina, trasládate, y se trasladará. Entonces, cuando hay paz, cuando hay armonía, cuando puedan vivir en unidad, cuando puedan lograr estos principios, a veces que el Evangelio de Tomás es bien gnóstico. Ellos creían que había el principio bueno, principio malo, y siempre estaban en esta dualidad. Pero cuando todo trabaja en armonía, van a tener esta fe que sea capaz de mover montañas. Entonces, vamos ahora a saborear el texto. Parece ser que cambiaron ya de destinatarios. En el camino casi siempre todos los interlocutores de Jesús son los escribas, los maestros de la ley, los fariseos. Hoy son los apóstoles. Y en el Evangelio de Lucas, a los apóstoles Lucas se refiere a ellos como los 12. Solamente Lucas, hay otros evangelios que cuando hablan de los 12, están hablando de otro grupo muy particular, muy específico. Cuando hablan de los apóstoles también es otro grupo. Y cuando hablan de los discípulos también están hablando de otro grupo. Cuando están hablando de los 72 es de otro grupo. Porque a veces la gente cree que los apóstoles solamente eran los varones o los discípulos solamente eran los varones. No, cuando se refiere a los 12, entonces sí, ahí podemos decir que solamente son los varones. Pero cuando habla de apóstoles, de los enviados, de las enviadas, tenemos que abrir. Recuerden que a esta altura todavía no está definido bien los roles de servicio. Entonces las mujeres todavía pueden participar. Tenemos mujeres que son consideradas apóstoles, mujeres que son, discípulas, mujeres que jugaban un papel importante dentro de la comunidad, ¿verdad? Que actúan como las matriarcas de la casa, son las que prestan a veces la casa donde se celebra la Eucaristía. Bueno, entonces esta es la idea. Y después le preguntan al Señor. Entonces, Señor, este es un título también honorífico, ¿verdad? Ya por allí ha aparecido esta idea. Y bueno, ya es un título cristológico, ya que le están dando un reconocimiento. Ya no es simplemente el maestro, es el Señor, ¿verdad? Y la petición es, aumentanos la fe. Literalmente puede decirse que, o se puede traducir como, añádenos fe. Y esta expresión puede significar dos cosas que gramaticalmente están correctas. Añádenos más fe a la que ya tenemos o a la que ya poseemos, o añádenos el don de la fe a los demás dones que ya hemos recibido. Gramaticalmente las dos maneras pueden ser correctas.
¿Qué es lo que están pidiendo los apóstoles? Que les aumente la fe porque ya la tienen, porque ya tienen poquito y quieren que les añada más. ¿O le están pidiendo a Jesús que les dé la fe a la fe a otros dones, que se una la fe a los otros dones que ya tienen? Vamos a pensar que ya tienen el don de la caridad, el don de los milagros, el don de la verdad, otros dones que se puedan dar, el don de la profecía, los dones que aparecen allá con Pablo, ¿verdad? Que la gente está a veces con esta espiritualidad de querer tener el don de la profecía, el don de interpretar, el don de las lenguas, el don de interpretar, bueno, entonces vuelvo y lo repito, la expresión puede significar dos cosas. Añádenos fe, más fe a la que ya tenemos, o añádenos el don de la fe a los demás dones que ya hemos recibido. Las dos gramaticalmente están correctas. Me parece ser que en este caso se debería de traducir más bien con la primera opción. Los discípulos, los apóstoles, damos por hecho que ya tienen poquita fe para estar siguiendo a Jesús, y entonces lo que están pidiendo es que a esa poquita fe que ya han recibido, pues Jesús se las multiplique, ¿verdad? Y bueno, después viene este señalamiento: si tuvieran fe como el grano de mostaza. Fíjense que esto es una imagen bastante poderosa, ¿verdad? No hay que tomar todo literalmente. Lo que Jesús está tratando de decirle es, si su fe es genuina, realmente se van a mantener firme y van a ver cómo esa fe crece, cómo esa fe madura. Y esa fe madura y esa fe en crecimiento va a lograr muchas cosas. Y estas imágenes de árboles que son trasplantados de un lugar a otro, también los encontramos en la literatura griega. Hay personas que creían que esa era una manera muy peculiar de hablar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos en fe. ¿Cómo es tu fe, hermano? ¿Qué tipo de fe necesitas que Jesús aumente? ¿Quieres una fe que haga milagros, que ande trasladando un árbol del otro? Qué bonito sería, ¿verdad?, tener ese poder. Yo le diría, a este árbol, hay unos árboles que a mí me encantan. Digo, ¿y yo por qué no tengo un árbol así en mi casa? Vete de aquí, plántate en mi patio y te voy a querer, te voy a cuidar. Qué bonito sería esa fe. Pero yo creo que ese tipo de fe al final nos haría más daño, porque nos privaría de la presencia de descubrir a Cristo en medio del ordinario. Y si usted es la persona que busca este tipo de fe o promueve este tipo de fe, donde hay visiones, donde está pendiente a ver quién dijo, quién soñó la visión de este santo, de esta santa, pues se va a privar de la oportunidad de querer acrecentar su fe. Y parece ser que esto es lo que Jesús va a invitar a su comunidad, ¿no? Estar atentos. Y viene otra vez con una imagen que ya había aparecido ya por el capítulo, creo, 12. Ahorita lo vamos a ver. La imagen de estar atentos cuidando de la casa, y otra vez la imagen de los esclavos. ¿Quién de ustedes, si tiene un criado, un esclavo en la labranza o en el pastoreo, está Jesús narrando historias que eran muy comunes en la comunidad? Acuérdense que yo les he dicho que se cree que el 80% de la gente era esclava en el imperio, en Roma. ¿Cómo se hacía esclavo la persona? Si naciste de padres esclavos, esclavo. Se hacían esclavos a los prisioneros de guerra.
se hacían esclavos a los que eran vendidos también como esclavos. Entonces la esclavitud era toda una institución y nadie decía absolutamente nada. Y en esta institución de la esclavitud parece ser que los evangelios van a comenzar por allí, van a comenzar a creer que es posible tener una relación diferente entre el amo y el esclavo, porque es probable que Lucas esté escribiendo este evangelio donde hay amos que quieren seguir manteniendo el status quo y quieren seguir explotando a los esclavos que son cristianos, que se han convertido a Cristo Jesús. Y bueno, muy probablemente aquellos dichos de Pablo de que en Cristo Jesús ya no hay distinción entre esclavo y libre, algunas personas lo han tomado muy en serio y regresaron a su casa donde estaba el amo cristiano y le dijeron: no, tú ya no me vas a tratar como si fuera una herramienta, como todo mundo cree de mí, que soy inútil, que no sirvo. Tú me vas a tener que tratar con dignidad porque ahora somos hermanos. ¿Y qué otros textos podemos encontrar de las cartas de Pablo? Pues la carta de Filemón, ¿verdad? Una carta muy preciosa donde Pablo está en la cárcel y llega allá Filemón. Llega Onésimo. Llega Onésimo buscando la ayuda de Pablo. Onésimo es un esclavo que vive con Filemón. Filemón es un cristiano que tiene su casa. Y parece ser que el esclavo Onésimo no aguantó los malos tratos y se escapó. Y bueno, esas son historias muy queridas en el mundo, en el siglo I, donde había cazaesclavos, cazafortunas, que se dedicaban a encontrar a los esclavos fugitivos, y los esclavos fugitivos, cuando eran encontrados, capturados, los llevaban otra vez a la casa y el amo les ponía, les pagaba a los cazafortuna y les ponía al esclavo un collar con una inscripción, un collar con una inscripción que decía: pertenezco a, soy esclavo de, si me encuentras, llévame con mi amo. Y también se les sellaba en la frente con la F, que quiere decir fugitivus. Y claro, un esclavo fugitivo que lo vuelven a cazar para venderlo, va a ser muy difícil, porque van a decir: este tiene malas mañas, este tiene la mala costumbre de querer ser libre, y por ser libre hay que pagar un precio. Entonces Onésimo parece ser que se escapa y va con Pablo, y Pablo le dice: te envío a Onésimo no como esclavo, recíbelo como un hermano. Yo sé que tú me debes muchos favores y no quiero pedirte o exigirte. Te lo envío como hermano. Trátalo como un hermano. Y también hay otro dicho de Pablo en la carta a los Corintios, donde dice que cada quien permanezca en el estado que fue llamado. Si fuiste llamado estando soltero, quédate soltero. Fuiste llamado estando casado, quédate casado. Fuiste llamado siendo esclavo. Fíjense lo que dice Pablo: quédate como esclavo. Así se ha traducido. Pero en el original dice: quédate como esclavo, pero si tienes la oportunidad, aprovéchala. Si tienes la oportunidad de ¿qué? Esa es la cosa. Si tienes la oportunidad de ser libre, cambia. Deja de ser esclavo. Y Jesús también parece ser que va con esa misma línea, o por lo menos Lucas en esa línea nos va
a invitar a pensar. Vean cómo no podemos absolutizar un texto. Aquí parece ser que el esclavo tiene que servir al amo que llega dice, ¿quién de ustedes si tiene el criado, el esclavo que anda en el campo pastoreando? Cuando vuelve de sus faenas le dice, vamos rápido, ponte a la mesa. Esto es algo que no se da. Esto es algo que regularmente el esclavo no podía sentarse a la mesa del amo. Pero, parece ser que Lucas, Jesús, o por lo menos tenían otra idea, que sí era posible este tipo de relación, ¿verdad? Entonces, vamos a ir de alguna manera viendo cuál es la enseñanza. Lo primero que tenemos que entender que es la fidelidad del discípulo en el cumplimiento de su obligación. Por el hecho de que tú has sido llamado, no quieras pensar de que ya tienes la salvación ganada. Tienes que encontrarla día a día, tienes que estar sirviendo día a día. Esto no es una garantía el que estás haciendo tu discipulado bien, que estás respondiendo, que estás en fidelidad. Y la otra cosa, la vanagloria humana no tiene sentido. Lucas pone en labios de Jesús una idea que Pablo desarrollará con sus propios terminología. El engreimiento, la petulencia, la presunción. Por eso el cristiano no puede decir, ay, estoy haciendo cosas extraordinarias. No. Trabajar desde la humildad, desde el silencio. Y al final del día solo puse mi granito de arena. Por eso es que yo ni me preocupo si no me escuchan, si solamente me quedo en tantos números. Fíjense que incluso ni les digo, ay, pónganme cosas bonitas. No, solamente compartan para que no se sienta como un monólogo. La intención no es de que uno crezca. La intención es de que sirvamos de instrumentos de sanación por medio de la palabra para que aumente la fe. Entonces, esto es lo que no debemos de perder en vista. Una fe puesta en el servicio, en las cosas sencillas. Entonces, ¿quién de ustedes, comenzando con la parábola, si tiene un criado, entonces cuando vuelve de su faena, cuando entra al campo, está poniendo ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos donde hay esclavos. Hay de esclavos a esclavos. No crean que todos los esclavos tenían las mismas condiciones. No. Hay esclavos que tenían caudal económico, que tenían gran importancia. Esclavos bien educados. Esclavos que mantenían la casa, que llevaban la economía, que llevaban los negocios. Esclavos que tenían una profesión. Esclavos que eran médicos. Tenemos muchísima literatura, obras completas acerca de los esclavos. Y como siempre, los esclavos del campo nunca iban a estar en condiciones de competir con un esclavo educado, con un esclavo de la ciudad. Los del campo estaban destinados prácticamente para la muerte. Calumela así lo va a decir, ¿verdad? Hay esclavos del campo que son otro instrumento más destinado a la muerte, especialmente los que trabajaban en las minas, unas vidas muy precarias, vidas muy vulnerables. Entonces, no todos los esclavos compartían la misma suerte. Había esclavos incluso que podían pagar de su propio pecunio, de su propio dinero, podían comprar su libertad. Y los amos hábilmente aceptaban darle la libertad al esclavo porque el dinero que habían logrado juntar los esclavos
pues iba a permanecer en la casa. ¿Y cómo es que un esclavo va a lograr juntar este dinero? Pues de acuerdo a los negocios que va haciendo. Esto es algo bastante interesante, pero sí había personas, esclavos, que eran muy ricas, que tenían gran poder y que lograban juntar dinero. Y bueno, y el amo les daba la libertad, compraban la libertad, ¿verdad? Para que el dinero se quedara en la casa. Entonces estos dos ejemplos del que anda labrando y el que anda pastando, el pastor, un esclavo pastor y un esclavo del campo, parece que está diciendo de que estos pobres son de los esclavos que están a mero abajo. Y bueno, imagínense una esclava más abajo que el esclavo del campo y el esclavo del pastor. Entonces estos no tienen recursos económicos, sirven al dueño de la casa. Y lo primero que dice la parábola, si al criado no se le invita inmediatamente a cenar, es porque todavía tiene que ocuparse de las tareas habituales de la casa. Pensemos que sea esto, porque les digo que les voy a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, versículo 37, para que ustedes vean lo que tiene allí, 12:37. Déjenme lo busco. Lucas 12:37. Vamos a ver. Dice, dichoso el esclavo que el Señor al venir encuentre despierto. Yo les aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro les servirá. Este versículo es bastante profético, radical, y de alguna manera contradice esta otra actitud del amo con el esclavo. Lo que está diciendo aquí Lucas en el capítulo 12:37 es algo impensable. El amo que venga de la noche, el amo que tarde en llegar pero regresa a su casa y encuentra al esclavo despierto, cuidando la casa, cuidando la fe, cuidando a los hermanos de la casa, dándoles su comida, protegiendo a los débiles, curando al enfermo, dándole paz a la persona que está intranquila, inquieta, consolando al que llora, transmitiéndole un mensaje de buena palabra a las personas que siempre han escuchado condena tras condena. A este esclavo que está haciendo su trabajo, el amo mismo se va a ceñir, se va a poner en la situación de esclavo. Si esta imagen es de Jesús, es muy radical. Por eso es que también el himno de los filipenses, que Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde a su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó y se hizo esclavo. Fíjense la solidaridad de la encarnación, cómo se entendió en algunos círculos. La encarnación de Dios es tomar la forma del esclavo, se hace esclavo, se solidariza con el esclavo. Yo el otro día, hace como un mes, estaba dando un curso, no les voy a decir en dónde, y alguien vino y me dijo escandalizado, ¿cómo es que usted se atreve de llamarle a Jesús el hermano Jesús? Le dije, bueno, porque yo en mi espiritualidad, yo lo
a mí me gusta ese término porque yo lo veo como un hermano. Quizás porque no tuve a ese hermano así como yo me lo imagino, un hermano cercano, un hermano que le puedo contar lo que llevo. Y eso en mi espiritualidad no quita que Jesús sea Dios. Y le dije, mire, ¿y usted cómo entiende esto? Que Jesús no solamente se hace hermano, que se hace esclavo. Eso no es cierto, me dijo, eso no es cierto. Le dije, ok, Señor, discúlpeme entonces. Y uno, para no escandalizar a la gente, se tiene que tragar su verdad. Porque da la impresión de que todo el mundo sí puede decirte lo que piensa, sí puede decirte lo que cree, pero tú les comienzas a decir lo que tú piensas, lo que tú crees, y entonces te satanizan, te juzgan. Si a usted se le hace sentir bien tener la idea de un Cristo que es Dios Todopoderoso, que está en el cielo, que tiene una corona de oro, que está esto, y esto lo hace entrar en una intimidad, en una relación buena, adelante. A mí esas imágenes no me ayudan. A mí me ayuda una imagen, pues como esta, que Cristo, que siendo de condición divina, tomó la forma de los más humillados, de los más olvidados, de los más violentados. Entonces, esta idea de que Jesús se va a ceñir, que los va a obligar, dice casi el texto, a la mesa, y uno por uno, como si fueran únicos, les va a servir, pues ahí tenemos otra voz. En cambio, aquí parece ser que Lucas dice, no, como que el espíritu fue muy lejos y otra vez viene a jugar con lo que se esperaba del esclavo. ¿Qué se esperaba del esclavo? El esclavo es una herramienta de trabajo, una herramienta que debe de estar atento, pero aún así parece ser que conserva todavía esa idea, ¿verdad? Entonces yo creo que me atrevo a postular que en la comunidad cristiana, en los seguidores de Jesús, hay dos grupos, dos movimientos. Unos que están viendo cómo se puede ser seguidor de Jesús aún entre el esclavo y el amo, y que verdaderamente en Cristo Jesús ya no hay esta distinción, sino que pasan a una segunda categoría. Estos marcadores de identidad de ser esclavo o de ser amo, o de ser hombre, o de ser mujer, o de ser judío, o de ser griego, como dice Pablo, parece que se relativizan en el encuentro, en el bautismo de Cristo Jesús. Y probablemente habrá otra gente que no se quiere apegar a esas costumbres de decir no, establezcamos y respetemos el orden. El esclavo va a ser esclavo, no importa que sea cristiano. Y el amo va a ser amo, no importa que sea cristiano o no sea cristiano. Entonces, como que estos dos pensamientos parece que están allí detrás de estas ideas. Pero aún así, tenemos que entender que todos estamos invitados a trabajar, a cuidar de la casa, en fe, en fidelidad, desde el servicio más insignificante que uno tiene, desde el servicio, a veces desde acomodar el salón donde vamos a tener la reunión, a veces desde estar cocinando, a veces desde invitar o abrir la puerta. En cada acontecimiento descubrir la presencia de Dios. Y al final esa fe nos va a dar la certeza que solo hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Hermanos, hermanas, muchas gracias por sintonizarme. Recuerden que si estas palabras les ayudan a ustedes en su fe, en entender el Evangelio, bendito sea Dios. Y si no les ayudan, pues les pido perdón y ustedes pueden, pues, no hacerle caso, ¿verdad? Porque ustedes no me están siguiendo a mí, ustedes están siguiendo a Cristo Jesús. Les invito de verdad, me gustaría que conocieran nuestro carisma, que conocieran nuestra espiritualidad. Ustedes que a lo mejor no saben ni quiénes somos los claretianos, a lo mejor otras personas sí conocen a los claretianos, a lo mejor no conocen a San Antonio María Claret. Ahora con tantos santos, pues ya no saben ni a quién rezarle uno, ¿verdad? Ni a quién pedirle. Les invitaría que se inscriban para que descubran a nuestro fundador, para que vean lo provocativo que fue su mensaje y especialmente el uso de las escrituras. Y así también comprendan por qué nosotros los claretianos somos servidores de la palabra. Inscríbanse, vayan a www.ibicla.org y den toda su información y manténganse en contacto siempre con nosotros. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que Dios derrame bendiciones sobre ustedes y que su fe crezca, madure, no para mover montañas, sino para descubrir a Dios en medio del ordinario. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.